Es especialista en biología molecular y medicina de precisión y es coordinadora de este programa. Quisiera compartirles este disclaimer el día de hoy sobre el programa per se. Este curso tiene fines exclusivamente educacionales y está dirigido a profesionales de la salud. El mismo puede contener información de drogas no aprobadas en algunos países participantes. Roche no recomienda el uso de ningún producto en cualquier indicación, dosis o vía de administración que no esté claramente mencionado en la información para prescribir del producto aprobado por la autoridad regulatoria local. Cuestiones asociadas a características de la oferta local de productos, como ser de disponibilidad, presentación o precios, se sugiere que sean resueltos a nivel de cada afiliada en cada país. Pueden dejar, por favor, la consulta e información de contacto en el chat, que serán contactados por la afiliada local a la brevedad. Les agradecemos mucho su atención y estaremos empezando en breves minutos. Aclararles que la sesión de hoy será grabada y el tema de hoy es oncología, medicina de precisión en oncología, biopsia líquida. Estará a cargo del doctor Cristian Rolfo, que lamentablemente hoy no nos puede acompañar en vivo y nos ha sido tan gentil de enviarnos el video de su presentación, dado la complejidad de agendas que él maneja. Sin embargo, nos invita a dejar las preguntas que tengan en la sección de preguntas y respuestas, que obviamente serán grabadas y podemos regresar con ustedes con las respuestas del doctor Rolfo. Así que, sin más, les agradezco su presencia hoy para este cuarto bloque y empezamos en breve. Vamos a proceder a subir el video. Hola, mi nombre es Cristian Rolfo, soy el director asociado para investigación clínica en el Hospital Mount Sinai en Nueva York y además vicepresidente de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida. Y es un gusto hoy estar aquí discutiendo sobre biopsia líquida precisamente en este curso de medicina de precisión. Estos son mis conflictos de intereses. A lo largo de este curso estuvieron viendo de que hemos cambiado radicalmente la aproximación que teníamos hacia pacientes en el tratamiento a cuanto se refiere, para poder seleccionar a los pacientes que van a responder mejor y que van a ser beneficiarios de un determinado tipo de tratamiento. Y esto cambió radicalmente en la forma en la cual los medicamentos están siendo no solo farmacéuticamente o a través de la ingeniería farmacéutica desarrollados, sino también aprobados y sobre todo testeados en clinical trials. Una parte importante para hacer este cambio entre lo que es la selección de los pacientes y aplicar luego la parte de farmacología es la determinación de biomarcadores, y como ven, biomarcadores predictivos han tomado un rol muy importante en esta nueva etapa de la medicina de precisión. Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos, y aquí me voy a referir mucho a cáncer de pulmón porque es lo que realmente yo hago, en el Centro de Oncología Torácica donde trabajo, tenemos un problema en general a nivel mundial, que es la determinación de estos pacientes, o la determinación de perfiles moleculares todavía es insuficiente para poder garantizar que estos pacientes reciban el mejor tratamiento. Y esto es un problema global en el cual tenemos que enfatizar mucho. De hecho, cursos como estos sirven para poder hacer un poco de concientización de lo que es este problema importante. Como ven en este slide, que es del 2015, se ve perfectamente que un porcentaje de pacientes ínfimo o mínimo llega realmente a las consultas clínicas con un perfil molecular ya determinado. Esto tiene que cambiar porque ya al día de hoy no es ético, específicamente en enfermedades como cáncer de pulmón, que los pacientes no tengan un perfil molecular
antes de seleccionar el tratamiento que les corresponde, dado que tenemos fármacos que son muy efectivos y ya aprobados en primera línea. Para buscar estos biomarcadores necesitamos no solo del tejido, y eso lo han visto ya en algunas de las charlas anteriores, sino también de otra herramienta que es la biopsia líquida. Y cuando hablamos de biopsia líquida nos referimos a una familia de diferentes miembros en los cuales no solo se encuentra el circulating tumor DNA, que es lo cual me voy a centrar la charla de hoy, sino que también podemos tener circulating tumor cells, exosomas, plaquetas, microRNAs, long non-coding RNAs, pero también podríamos agregar en la lista citoquinas circulantes y otros tipos de biomarcadores proteómica que podamos, por ejemplo, buscar a través del torrente sanguíneo en una extracción de sangre. Las CTCs han tenido su momento de explosión, sobre todo en cáncer de mama hace algunos años. Hoy en día se han mejorado muchísimo las técnicas. Estamos también utilizando técnicas de single cell, es decir, una única célula para poder analizarla de forma correcta. En el caso de cáncer de pulmón, al día de hoy no existe una aplicación clínica validada, por lo tanto, son un componente muy importante, como pueden ser el resto de los componentes, como exosomas, por ejemplo, plaquetas, para explicar mecanismos que hay detrás de ciertos comportamientos biológicos en cáncer, y esto es muy importante. A nivel práctico, uno de los analytes que más se ha validado y que tenemos datos muy robustos y de hecho ha sido aprobado en la práctica clínica es el circulating tumor DNA. Y vamos a ver un poco cuáles son algunas de las consideraciones y las aplicaciones. En cuanto a las aplicaciones, nos gustaría obviamente que los pacientes, me voy a referir sobre todo en el caso del cáncer de pulmón, pero esto es aplicable a otros tumores, pudieran ser utilizada esta biopsia líquida desde el screening inicial, es decir, para buscar la enfermedad, hasta buscar mecanismos de resistencia. En los últimos años nos hemos centrado mucho en lo que es la enfermedad metastásica y la identificación de biomarcadores que son mutaciones o que pueden llegar a ser drivers específicos para poder tratar a pacientes. Luego hemos ampliado a mecanismos de resistencia y posteriormente un concepto que estamos aplicando mucho hoy en día es la monitorización durante la respuesta para ver diferentes compuestos o diferentes comportamientos, como vamos a ver en algunos de los casos clínicos. La parte anterior del gráfico, en cuanto se refiere a enfermedad mínima residual y al screening, se están acumulando datos, vamos a ver algunos de ellos, pero vamos a empezar por esta parte que es lo que está realmente validado y ha sido aprobado. Entonces, algunas consideraciones clínicas y sobre todo de interpretación de la biopsia líquida. Cuando hablamos de ctDNA, una de las cosas muy importantes que tenemos que ver es la fracción variable de alélica, y esto es muy importante porque es la cantidad, para decirlo en palabras pobres, de DNA que va a estar presente en la biopsia líquida, y por lo tanto vamos a poder confirmar que una alteración está presente o no. Y esto es el caso, en algunos tumores esto va a variar mucho, inclusive hay una gran variabilidad entre los pacientes del mismo tumor, por lo tanto, consideraciones más bien generales prácticas: a mayor volumen tumoral, mayor posibilidad de capturar ctDNA en la sangre. Hay un porcentaje de pacientes muy bajo hoy en día por las técnicas que tenemos, que son bastante sensibles, que aún pueden no erogar a nivel o liberar a nivel del torrente sanguíneo una cantidad suficiente de DNA, y pueden ser lo que nosotros llamamos en inglés los non-shedders. Entonces esto es muy importante porque estos pacientes pueden resultar negativos y siempre es importante poder confirmar los resultados de biopsias líquidas negativas con biopsias de tejido. Entonces hablábamos de biopsia de tejido, en el cual utilizamos un bloque de tejido, analizamos a través de técnicas que son similares, o sea que
que son inclusive los mismos aparatos que podemos utilizar para la biopsia líquida que el tejido tumoral, haciendo paneles. Hay paneles que son diferentes, pero en el caso de la biopsia líquida, como ven, es un método mínimamente invasivo en el cual puede ser repetido varias veces, y esto es lo que hace una de las mayores ventajas de la biopsia líquida. Primero, ser mínimamente invasivo. Segundo, capturar gran parte de la heterogeneidad que se presenta no solo a través en el paciente, en el tumor primario, sino también a nivel del paciente, y eso me refiero a diversidad que puede haber entre el tejido primario y el tejido metastásico, o el lugar donde se asienta la enfermedad metastásica. Es muy fácil poder capturar esto durante el tiempo, por lo tanto, realizar diferentes tomas de sangre, que esto es muy, muy difícil o casi imposible con tejido, porque conlleva obviamente un cierto riesgo, porque sigue siendo una aproximación bastante invasiva. Algunas de las limitaciones las acabamos de comentar: pacientes que no dan a nivel, o que no erogan a nivel del torrente sanguíneo una cantidad suficiente de DNA, y también en el caso de la biopsia de tejido, la imposibilidad de capturar la heterogeneidad que se presenta a nivel de la biopsia líquida, y esto es una ventaja muy, muy importante. Hablábamos de esto, heterogeneidad. Vamos a ver que también es muy importante a la hora de hablar de enfermedad clonal, por lo tanto, esta es una ventaja importante. Y en los últimos años, la biopsia líquida fue entrando en las recomendaciones de las guías de varias sociedades, empezando por ASCO en el 2017, siguiendo por la Sociedad de Patología Americana, la ILCC, que es la Sociedad de Cáncer de Pulmón, la NCCN, y en el 2018 nosotros publicamos los datos del primer statement paper en cáncer de pulmón, en el cual, de parte de la Sociedad Internacional de Cáncer de Pulmón, y en aquel momento dábamos a la biopsia líquida un lugar después de la biopsia de tejido, cuando no había una cantidad de tejido importante o cuando no se podía realizar el análisis perfectamente de lo que queríamos hacer en el tejido. Luego, eso es en primera línea. En pacientes que ya estaban recibiendo tyrosine kinase inhibitors, usábamos la biopsia líquida desde el primer momento cuando había una progresión, es decir, cuando detectábamos que iba a haber una resistencia, y buscábamos ese mecanismo de resistencia primeramente con la biopsia líquida. En caso de que fuera negativo, buscábamos la biopsia de tejido. Desde el 2018, ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente, y hay diferentes estudios que han dado muchísimos datos, y datos bastante robustos para poder considerar la biopsia líquida un elemento importante, y de hecho será aprobado por la FDA recientemente con 2 diferentes plataformas, y no solo para cáncer de pulmón, sino para otras indicaciones también. En el caso de cáncer de pulmón, el estudio NILE fue un estudio que dio bastantes datos, primero comparando lo que era el tejido, ¿no? Diciendo que la cantidad de tejido que era insuficiente para hacer una serie de biomarcadores, y aquí hablábamos en aquel momento, en 2019, de 8 biomarcadores que eran en la guía NCCN, que estaban en la guía NCCN, y en aquel momento obviamente muchas de estas plataformas que se hacían eran de single determination, es decir, buscando un marcador a la vez. Y como ven aquí en gris más claro, se ve que hay un número no poco significativo de pacientes que no tienen cantidad suficiente, y pacientes que tenían positividad, como ven en algunos casos, con la biopsia de tejido, es decir, 18% de los pacientes pudo completar en este estudio un análisis de perfil molecular para 8 de estos biomarcadores, que son EGFR, ALK, CROS, BRAF, RET, MET, MET-exon 14, skipping mutation, la mutación de RBD2, y en general aquí lo ven a los 8 biomarcadores en conjunto. Como ven, un número no poco de pacientes
no podía evaluar completamente el tejido a través de una Next Generation Sequencing. Otra de las aportaciones que este estudio ha hecho es saber cuánto era el performance, cómo era la actuación de la biopsia líquida en este sentido, y como ven, aumentaba el número de sensibilidad para esta identificación de pacientes con una 80% de sensibilidad clínica para cada uno de los 8 biomarcadores recomendados, y también una concordancia con el tejido que era del ctDNA versus tejido del 98,2% con un 100% de valor predictivo positivo. Además, otro factor que es muy importante es la confirmación de lo que ya sabíamos, la reducción del tiempo significante del tiempo de mediana del free DNA, que esto en tiempo, en días, y esto es un impacto muy importante porque tengamos en cuenta que muchos pacientes ya están perdiendo mucho tiempo hasta llegar a tener un resultado, y por lo tanto es muy importante esta reducción de tiempo para poder dar el tratamiento en el momento y antes que el paciente empeore, por tanto esperar. Entonces esto es muy, muy importante. Cuando usábamos la biopsia líquida adicionada al tejido, el aumento de la detección incrementaba en un 48%. Esto es una de las bases que hace que utilizar biopsia líquida, inclusive desde primera aproximación, es decir, volviendo al slide anterior que les había comentado, de aquí que lo dábamos como una segunda opción, hoy en día ya con datos que tenemos podemos hablar de blood first, una primera aproximación con sangre, y ver los resultados. Otro estudio que dio mucho de qué hablar interesante es este estudio prospéctico, el BFAST, de los cuales se conocen los datos de ALK. En este estudio, pacientes con estadio 3 o 4 en cáncer de pulmón, utilizando Foundation One, la plataforma Foundation One, podían ser diagnosticados de las mutaciones y las alteraciones y poder recibir un tratamiento asociado a ese tipo de alteración. En el momento del diseño del estudio, como ven aquí, por ejemplo, sabemos también que el brazo red tuvo que ser cerrado porque alectinib obviamente no presenta una actividad como selpercatinib o otros biomarcadores, otros fármacos que están siendo aprobados en red. Y también conocemos una de las cortes futuras que se va a presentar ahora en ASCO, y les recomiendo que lo sigan, los datos sobre CARRAS que van a ser presentados en presentación oral en ASCO. Y volviendo al tema de ALK, importantes tasas de respuesta, es decir, que no solo se detecta rápidamente a estos pacientes, que hay una sensibilidad para detectar estas fusiones, sino también estas 3 ocasiones, es también importante que el tratamiento, en este caso con alectinib, dio una respuesta importante, y si lo comparamos, que no se pueden comparar estudios, pero extrapolamos los datos que teníamos en el estudio ALEX, que era el estudio pivotal de alectinib, vemos que las tasas de respuestas son inclusive superiores en el caso de biopsia líquida. Lo importante es decir que no son inferiores y que hay una gran concordancia con el número de pacientes. Hoy en día entonces hablamos de una aproximación o de un uso de biopsia líquida en diferentes escenarios. Una puede ser un uso como blood first, que es lo que estábamos comentando. La segunda puede ser un uso como complementariedad del tejido, y obviamente la tercera puede ser un uso en el cual el tejido no está disponible, o hay una poca cantidad de tejido para hacer un genotipado o un perfil molecular completo. Les había comentado al principio de fracción alélica, fracción o variante de fracción alélica, que era la cantidad de DNA que necesitábamos tener para confirmar si esa alteración existe en sangre o no. Y esto es un componente muy importante porque muchos médicos preguntan hoy en día si el porcentaje de esta BAF, que decimos BAF o MAF, es importante para decir que esa alteración está presente o no, y por lo tanto tratar a un paciente.
Quiero que vean este ejemplo de datos del mundo real. Como ven en esta curva de waterfall plot, como ven aquí en esta cascada, mayoría de los pacientes con tasa de respuesta muy importantes, inclusive respuestas completas con biomarcadores diferentes, tenían al analizar esta fracción alélica un número bastante bajo en cuanto al momento de la determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del resultado de esta, o el porcentaje de ese DNA en la sangre, si ustedes tienen, por ejemplo, una translocación de ALK que está presente en un 0,1% del BAF al momento del diagnóstico, es confiable para poder tratar al paciente con este tipo de alteración. Otro concepto que también es importante es cuando hablamos de resistencia o cuando hablamos de co-drivers, porque allí sí el porcentaje nos puede dar una idea, no de que está presente o no, más allá de eso, sino que nos puede dar una idea de cuáles son los clones que están preponderantemente presentes en una muestra o no, en el caso que haya co-drivers o en el caso que haya mecanismos de resistencia a los cuales tengamos que atacar. Por lo tanto, esto también es un concepto importante. ¿Cuándo hacer la biopsia líquida? Esto es un concepto que tiene que quedar claro. En general, pacientes, como decíamos, mayor volumen tumoral, mayor posibilidad de capturar DNA circulante, es decir, cuando el paciente está respondiendo, vamos a ver menos posibilidad del DNA circulante, pero hay intervenciones como la radioterapia, que aquí habría que dar vuelta la flecha, porque en realidad si hablamos de DNA circulante, free DNA circulante y no tumoral, la radioterapia podría aumentar el DNA circulante en volumen, no el tumoral, pero el DNA circulante por todos procesos que se producen de lisis, inclusive de células normales. Por lo tanto, sería aconsejable esperar desde la radioterapia al menos un washout period para poder hacer la biopsia líquida. Obviamente, cuando el paciente inclusive tenga volumen tumoral bajo, si hay una recurrencia que sea muy baja, va a depender del volumen de la recurrencia, pero hay algunos pacientes en los cuales podemos capturar la evolución clonal y saber que hay algunos clones que están regresando o tratando de crear mecanismos o presentarse como mecanismos de resistencia. Por lo tanto, también es un componente claro. Volviendo al concepto de BAF, habíamos dicho que nos podía ayudar para saber cuánto estaba presente, hablar de clones, pero también nos puede dar una idea de un valor predictivo o un biomarcador predictivo a la respuesta de un tratamiento, ya sea en la respuesta de un tratamiento o la aparición de resistencia. Y esto es lo que nosotros llamamos dinámica o cinética del DNA, y en pacientes que tienen una disminución del DNA del tumoral circulante, puede haber una mejoría en cuanto al overall survival o progression-free survival, y esto lo usábamos no solo a nivel de target therapy, que esto fue un concepto que se incluyó, que es lo que se llama el clearance del EGFR, de la mutación de EGFR, y esto se vio en los estudios de Flaura, inclusive en estudios observacionales de otros países, pero también a nivel de la inmunoterapia, estas dinámicas nos podrían dar una idea de qué pasa con estos pacientes. Vamos a ver luego algunos ejemplos. Les cuento ahora un ejemplo de una de mis pacientes, con una mujer de 48 años, con un carcinoma del pulmón, que debutó con una imagen bastante elocuente de cáncer de pulmón a nivel de una masa muy, muy grande a nivel pulmonar, con derrame pleural que había sido drenado al momento de este CT scan y una lesión metastásica a nivel cerebral única. Esta señora, como ven aquí, se le detectó una delección del exón 19 y en este caso empezó un tratamiento con osimertinib. Veamos aquí en la parte superior, esta es la representación iconográfica de una de las compañías que vende, que está aprobada por FDA, biopsia líquida, paneles de biopsia líquida, y ven aquí un dato importante que es lo que le comentaba de la fracción de variante alélica, donde hay una disminución
Aquí hablamos de 41, pasamos a 0,3. Pero antes de irnos aquí, es importante que nosotros veamos qué otros biomarcadores estaban presentes al momento del diagnóstico de este paciente. ¿Por qué? Porque las conmutaciones pueden dar una idea de la posibilidad o de la duración de la respuesta o la posibilidad de la respuesta. No quiere decir que no vayan a responder cuando haya conmutaciones como TP53 o amplificaciones de GFR, como en el caso de esta paciente al principio, sino que hay que tener un cuidado especial porque puede haber un impacto en un acortamiento de progression free survival, y esto es lo que pasó en esta paciente. Después de 2 años de tratamiento hay una recurrencia, y como ven aquí empieza a aparecer un biomarcador que era una mutación de GFR 797. En este caso, esta 797 es un unmet medical need, es decir, es un problema en el cual no tenemos una solución al día de hoy porque es una mutación en la cual no hay un tratamiento que vaya dirigido hacia ello. Empezamos en aquel momento, debido a la gran respuesta que había tenido la señora, como ven aquí, con respuesta completa a nivel cerebral, un tratamiento de radioterapia a nivel local de esa enfermedad mínima que tenía, pero como ven, de julio a agosto, un aumento muy rápido después de la radioterapia, de 5,2 a 58,3 de BAF, y como ven aquí, una progresión a nivel del PET, ¿no? Una progresión importante. En ese momento, como la paciente tenía solo esta mutación y no otras mutaciones como pueden ser T790, se decidió hacer un tratamiento con erlotinib. Se discutió con la paciente, obviamente, la posibilidad de volver a utilizar tirosina quinasa o utilizar por primera vez tirosina quinasa de primera generación. En este caso, tienen un racional biológico, y la paciente respondió durante 5 meses, como ven aquí, una importante reducción de la enfermedad durante 5 meses, pero sabemos que cuando utilizamos este tipo de fármacos de primera generación, los mecanismos de resistencia que vamos a inducir también son los que ya conocíamos, y esto es el caso de la T790, que aparece aquí, como ven, una disminución muy rápida con el erlotinib. Aparece este mecanismo de resistencia que es la T790. Veíamos que tenía la señora, empezó con una lesión de 3 milímetros, pero que en realidad, mirando el TAC, había lesiones mínimas, muy, muy pequeñas, tipo de sembrado millar, y se empezó en aquel momento una quimioterapia. Esto fue en enero. Al día de hoy la paciente, me olvidé de incluir la última parte, pero la paciente está con non-detectable disease, y con una respuesta completa con la quimioterapia. Entonces, esto es un típico ejemplo de cómo podemos ir modificando el tratamiento de un paciente, y es lo que nosotros llamamos también el mecanismo de resistencia, resistencias que crecen de nuevo, es decir, de nuevo, como el caso de mutaciones como la 797 o luego las T790. Otro caso, esta es una paciente de 71 años con un cáncer de pulmón que había tenido un tratamiento con afatinib en primera línea, con una mutación común de cáncer de GFR, progresa con una T790, este es al momento de agosto del 2018, pero volvamos a ver las conmutaciones o lo que está acompañando. Esto es como para que lo hagamos gráficamente, es como ir en un autobús, donde en el autobús existen un chofer, un driver, y un co-driver, que son, como ven aquí hay mutaciones, driver, co-drivers, pero también existen pasajeros, y en esos pasajeros pueden llegar a ser pasajeros problemáticos, es decir, que van a impactar sobre el comportamiento de fármacos, o que pueden llegar a dar problemas en cuanto a reducción del tiempo, es decir, factores pronósticos, pero también puede haber mutaciones que están, o pasajeros que están no haciendo ningún problema, que están simplemente allí, como pueden ser pasajeros que llamamos mutaciones pasajeras, o justamente el ruido genómico que puede haber detrás, que en realidad no hay una alteración que pueda impactar. En el caso de esta paciente, ven que nos preocupaba esta amplificación de MET, y aquí en biopsia líquida, amplificaciones son bastante difíciles
de poder caracterizar como lo hacemos con el tejido. En el tejido podemos hacer el ratio de la amplificación, podemos ver la variación, la copy number variation, es decir, podemos tener una información mucho más acabada de cuánto esa amplificación está presente o no y ajustar el tratamiento. Obviamente la amplificación de GFR no es un factor pronóstico positivo en este paciente, pero esta amplificación de MET, una vez que empezamos osimertinib, decidimos continuar a observar qué pasaba aquí. Ven que pasamos de una fracción alélica de 37 a una de 20 de agosto a febrero. Esto que ven aquí es una única imagen de un único tiempo donde se ve una gran invasión del hueso a nivel metástasis en el calvario, con compresión de la estructura noble cerebral. Es decir, bastante difícil de poder también caracterizar respuestas aquí. Nos seguíamos mucho por la parte de biopsia líquida y por el comportamiento de la enfermedad, es decir, en cuanto a sintomatología. La paciente empezó a tener mayor sintomatología neurológica y se vio aquí, como ven, que la mutación común había descendido. Con osimertinib, el clon que llevaba la T790 no estaba más presente y la amplificación de MET continuó a aumentar. En ese caso decidimos agregar, en aquel momento no teníamos tratamiento, decidimos agregar la combinación de osimertinib y crizotinib con una mejoría en cuanto a la detectabilidad, una mejoría neurológica no más detectable a nivel de la sangre, y como ven, eso se mantuvo en el tiempo. La paciente luego progresó, pero tuvimos un tiempo en una segunda línea a nivel metastásico con un tipo de enfermedad bastante complicada, utilizando la biopsia líquida. Es lo que llamamos resistencia, que se generan de mutaciones preexistentes, en el caso de la amplificación de MET, que van liderando la progresión en diferentes tiempos. Quiero que ahora pensemos un poquito más allá de lo que son las indicaciones estándares y cómo podríamos aplicar la biopsia líquida en el futuro. Este es el caso de una paciente que llegó a mi consulta con este tipo de enfermedad a nivel pulmonar, como ven, un síndrome de la vena cava superior, una mujer de 42 años, que luego de 2 meses de tratamiento, que ahora les voy a comentar, llegamos a esta situación con una mejoría de un ECOG 3 a un ECOG 0 y una reducción del 50% de los síntomas y de la masa. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Era una paciente con cáncer de pulmón microcítico, es decir, un small cell lung cancer, que había debutado en el 2015 con un síndrome de la vena cava superior, tratamiento de quimio-radioterapia, luego la recurrencia local y un empeoramiento del ECOG, se le dio también una segunda tanda de tratamiento al año, y en agosto, esto fue en agosto, en octubre, se le da una segunda línea a la progresión con topotecan. El paciente estaba con un ECOG 3 y llega a nuestra consulta, fue originada por su propia petición, porque en realidad la paciente había sido derivada a una unidad de cuidados paliativos para ver si había alguna posibilidad de entrar en un ensayo clínico. Obviamente, con una condición de ECOG 3 es imposible incluir a un paciente en un ensayo clínico, y comentamos la posibilidad de hacer un perfil molecular. En aquel momento, como ven, hay algunas de las biopsias líquidas, algunos de los resultados de la biopsia líquida que son comunes para cáncer microcítico, como el retinoblastoma 1, como puede ser también TP53, pero es menos específico. Y algo que nos llamó la atención fue una amplificación de fibroblast growth factor receptor 1, que estaba presente en forma importante. Hicimos, en aquel caso teníamos tejidos, hicimos en la broncoscopia una toma de tejido para ver si la amplificación realmente estaba presente, y si lo estaba, y tenía un ratio también elevado. Por lo tanto, en aquel momento no teníamos ningún fármaco que pudiéramos utilizar, más que utilizar una utilización emergente para pazopanib, que fue lo que utilizamos, porque pazopanib también es un fibroblast growth factor receptor inhibitor, y pasamos de enero del 2017 a mayo del 2017 con una reducción importantísima, como les mostré en la imagen, pero también de la fracción alélica de 36,9 a 3,9, y seguimos en esta situación hasta febrero del 2018 con altos y bajos, pero controlando la enfermedad, donde hubo luego
al año, estamos hablando de un año de tratamiento, hubo una progresión y lamentablemente después de 2 líneas de tratamiento la paciente falleció. Pero esto es un ejemplo de cómo podemos también aplicar este concepto de medicina de precisión más allá de el estándar y tratando de abrir hacia lo que era un concepto de tumores agnósticos que hoy en día está muy, muy claro. Hablando de inmunoterapia, nos gustaría reproducir en inmunoterapia lo que es el éxito que hubo a nivel de targets, es decir, buscar enfermedad mínima residual, que es lo que se está haciendo también en Target, detección de la recurrencia, monitorización de la respuesta, detección de la resistencia, pero esto no es tan fácil porque hablamos de un microambiente tumoral o inmunológico que puede ser muy complejo, donde hay diferentes actores. Hablamos primero de las DNA, de las dinámicas de DNA, y esto ya se vio, no hay ninguna novedad de lo que acabo de decir, justamente, es decir, buscar estas dinámicas o cinéticas de la fracción alélica nos puede ayudar a predecir overall survival y progression-free survival en pacientes con inmunocheckpoint inhibitors. Y llegamos a lo que es el TMB, que obviamente se convirtió en una ensalada, en lo que decimos un dressing salad para muchos ensayos clínicos, como ven aquí, y se utilizó de manera muy indiscriminada en diferentes ensayos clínicos con resultados bastante diferentes, pero podemos decir que en sangre lo que se vio que altos volúmenes de TMB, mayores de 16 en el caso del estudio utilizando la plataforma de Foundation One, en este caso en pacientes con el estudio OAC, podían verse que los que tenían mayor de 16 mutaciones por megabase tenían un aumento de progression-free survival y de overall survival, y en pacientes con otro estudio, el estudio MYSTIC, utilizando otra plataforma que se llama Gardamouni, tenían con un cutoff de 20, en este caso otro cutoff también, una implicación en progression-free survival y overall survival. Les mostré este estudio anteriormente, pero les hablo de este brazo que estamos esperando en biopsia líquida con el TMB, la randomización de estos pacientes a dobletes de quimioterapia versus atezolizumab, y estamos esperando estos resultados porque son bastante importantes ya que son prospécticos. Hay algunas consideraciones importantes sobre TMB, que no hay correlación con el PD-L1 status, que hay una falta de estandarización entre las diferentes plataformas y el cutoff, como les mostré. Y si bien puede ser un biomarcador, tenemos que ser bastante más académicos y responsables a la hora de incluirlo en ensayos clínicos prospécticos, no como subanálisis y no a forma retrospectiva, y mejorar el desarrollo o el diseño de ensayos clínicos si queremos que tener un efecto Lazarus para el TMB. Cuantidad o calidad de las mutaciones cuando hablamos de TMB, parecería que sería mejor tener un número de una característica de la calidad más que un número, porque en realidad lo que tratamos es de mutaciones que pueden presentar neoantígenos, pero no está claro inclusive si el BAF o el TMB es uno mejor que el otro. Es decir, estamos todavía buscando bastantes resultados en estos biomarcadores. Volviendo a lo que es el recorrido de un paciente, les hablaba de esta parte de la gráfica, donde estamos actualmente abocados a ensayos donde nos permita reconocer el valor de la biopsia líquida en minimal residual disease, pero también en el screening, y también en un paso más allá, que es lo que llamamos la cancer interception, que son todos los factores que van a llevar al desarrollo del cáncer, y allí la biopsia líquida tiene un factor, un papel importante. Segundo modelo sería la intercepción de las metástasis, es decir, tratar de prevenir la diseminación de las metástasis, y aquí utilizando una combinación de biopsia líquida con tejido podemos impactar muchísimo en la sobrevida de estos pacientes. Buscar lo que es enfermedad mínima residual, necesitamos una tecnología bastante importante que vaya a disminuir mucho o que vaya a ir muy bajo en cuanto a la sensibilidad de la BAF o de la MAF, y hoy en día hay algunas aproximaciones como pueden ser el plasma y el leukocyte ctDNA o la metilación también,
que podrían ayudar a que este complemento de la Low Dose CT Scan pudiera ser utilizado. Importantes consideraciones cuando utilizamos plataformas en tejido o en biopsia líquida, saber si estamos hablando de una tecnología in-house, es decir, desarrollada en un laboratorio del centro en el cual trabajamos o de algún centro asociado, si es una plataforma comercial, qué tipo de validaciones tienen, si son los test comerciales, cuál es el coverage en cuanto a la plataforma. Hablábamos de los valores de controles de calidad en el caso de las in-house, enriquecimiento de la tecnología de enriquecimiento, por ejemplo, para ver fusiones, como puede ser la captura híbrida, el límite de la detección, la sensibilidad y la especificidad, el análisis bioinformático para la interpretación y el reporte, y obviamente el tiempo y los costos. Es importante también que conozcamos que cuando decimos, muchos médicos dicen, ha hecho una biopsia líquida, no nos estamos refiriendo a una single determinación o nos estamos refiriendo a una Next Generation Sequencing, porque aquí la información es completamente diferente. En cuanto a las limitaciones de la detección, los métodos han cambiado radicalmente y al principio teníamos métodos como Sanger que eran muy poco sensibles, pero hoy en día estos son los que están utilizando las plataformas comerciales como Foundation, Next Generation Sequencing optimada o High Throughput, y también esto nos hace que veamos algún background, como hemos llegado mucho a la sensibilidad, en lo cual podemos tener falsos negativos, falsos positivos. En el caso de los falsos negativos, la técnica anteriores eran propensas a esto, pero en la actualidad la contaminación con mutaciones que pueden venir de células no tumorales, que es lo que llamamos la hematopoiesis clonal, podría ser un factor de confusión en cuanto a la determinación o a la interpretación de los resultados. Tener en cuenta esto, tener en cuenta que algunas mutaciones como las que ven aquí son comunes en síndromes mieloproliferativos, por lo tanto, identificar a estos pacientes que puedan llegar a desarrollar eso en un porcentaje muy bajo, pero es importante poderlos diagnosticar. Hablar en Molecular Tumor Boards es muy importante. Y mis mensajes para esta clase de hoy es que obviamente estamos hablando de una herramienta que ha cambiado radicalmente la visión de lo que es la medicina de precisión, con algunas implicaciones, sobre todo al día de hoy, que tenemos que dar respuesta a nivel técnico y socioeconómico, sobre todo para hacer que esto llegue a que alcance a nivel mundial a la población que lo necesita. Necesitamos que sean plataformas con paneles con Next Generation Sequencing. La Single Determination no nos da una información de conmutaciones. Conocer cuáles son las características de lo que tenemos en nuestro medio, cuáles son las limitaciones de la biopsia líquida que tenemos de las diferentes compañías o diferentes plataformas, inclusive no comerciales. La aproximación de Blood First es algo que está a la vuelta de la esquina, y en el caso de la biopsia líquida, en inmunoterapia es un recorrido muy largo, pero estamos con datos bastante interesantes y que van a ser motivo de investigación. ¿Cuáles serían las mejores posibilidades para mejorar este sistema de precisión, de medicina de precisión? Obviamente que no hablamos solo de una biopsia líquida o de un médico que interprete esto, sino que necesitamos un programa en el cual estén involucrados diferentes servicios, experiencias y también un soporte a nivel financiero que nos permita hacer que esta medicina de precisión tenga un sentido, porque hoy en día inclusive hay una falta de familiaridad por algunos pacientes y médicos de lo que es medicina de precisión, un acceso pobre a lo que es la medicina genómica, un costo muy alto, inclusive no reembolsado. Muchos médicos también se pueden sentir un poco estresados de este crecimiento tan rápido de información, que es un tsunami de información, y sobre todo la necesidad de infraestructura también que nos ayude a interpretar estos resultados
Hay muchas instituciones aún o médicos que no están aceptando esta genómica de precisión o medicina de precisión o detractores de este tipo de aproximación. Y hay pacientes que tienen alteraciones que si no las seguimos en el tiempo podemos no considerarlas en ese momento. Entonces es importante seguir esto y tener bases de datos que nos permitan seguir a estos pacientes. Los quería invitar a este congreso anual que hacemos de biopsia líquida el 22 de octubre de este año en formato virtual, y aquí les dejo mi email y mi Twitter para cualquier información. Muchas gracias. Hola, bueno, le agradecemos mucho al doctor por la presentación. Sabemos que está conectado, lo interrumpimos en su sábado y le agradecemos mucho por el espacio y por el tiempo para contestar algunas de las preguntas que está dejando la audiencia. Así que, bueno, Cristian, ahí te vemos. ¿Dónde estás? ¿En el Central Park? Sí, en el Central Park, corriendo con mi bicicleta. Qué bien, qué bien. Y, bueno, porque es el único día que uno puede salir y temprano y dar una vuelta en bicicleta. Y bueno, perdonen la pinta, no es lo ideal, pero es lo que se puede hacer un sábado. Muy bien, que lo puedas disfrutar. Bueno, aquí te están enviando muchas felicitaciones por tu excelente presentación. Y te voy pasando las preguntas. Bueno, la primera es de Tatiana. Su pregunta es, en un paciente en el que se ha probado con biopsia líquida carga tumoral, ¿en un seguimiento la biopsia líquida puede ser un indicador de respuesta? ¿Existe una correlación entre la disminución de la carga tumoral circulante y la remisión de la enfermedad? Es decir, ¿podría reemplazar la biopsia líquida a otras pruebas de seguimiento como el PET o el CT scan? A ver, en un paciente con target therapy es una muy buena pregunta. En un paciente con un target therapy que estamos haciendo, por ejemplo, EGFR, y que vemos, y esto lo dije en la charla, hacemos un concepto de clearance, sobre todo lo vamos a valorar en cuanto a la fracción alélica. Si esa fracción alélica decrece durante el periodo de tratamiento, se podría seguir el paciente perfectamente. De hecho, en uno de los casos que les mostré, van a ver que hay un espacio muy grande entre una biopsia líquida y otra, y entre los CT scan también, porque hemos tratado de, cuando los pacientes tienen esta bajada de fracción alélica y una mejoría obviamente clínica, se puede inclusive prolongar el tiempo normal de CT scan. Esto es algo obviamente que no es una regla, es paciente por paciente, pero sí, la fracción alélica, sobre todo, que es correspondiente con la carga de DNA que está en los clones que están progresando en la enfermedad, podrían ser específicamente no solo en target therapy, sino también en inmunotherapy. Después otro concepto es el TMB. El TMB no hay al día de hoy no hay ensayos que hayan visto dinámica de TMB, que también es interesante de hacer eso. Nosotros estamos tratando de coleccionar estos datos. Ahora que, por ejemplo, compañías como Foundation o Gardan también dan esta información, por lo tanto, también es interesante ver esto. Y sobre todo, controlar clones, ¿no? Por eso es muy importante el concepto de conmutaciones. Cuando nosotros tenemos un driver, y ahí lo expliqué con un ejemplo del autobús, que creo que es muy interesante, ¿no? Cuando tenemos un driver y tenemos mutaciones pasajeras, estas pasajeras pueden ser las travel makers, que hacen realmente un impacto en ese driver, y es como tener en un autobús niños que van a la escuela y que crean problemas y al final molestan al conductor y pueden impactar en la conducción. Eso es lo mismo pasa con las driver y estas conmutaciones que pueden impactar como TP53, amplificaciones de GFR, o en el caso positivo un PTEN, por ejemplo. Es decir, hoy en día por eso buscamos que no se hagan más single determination, sino que se hagan paneles en los cuales podamos ver este espectro, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, siguiendo la línea de TMB, acá hay una pregunta de Elías García que te pregunta cómo interpretar los resultados obtenidos del TMB como biomarcador en inmunoterapia ante el uso de diferentes plataformas y de blanco de análisis, es decir, el TMB en biopsia sólida versus biopsia líquida. Bueno, esto es, o sea, TMB lamentablemente no hemos llegado a tener la respuesta que queríamos con TMB. ¿Por qué? Porque
pienso personalmente que ha habido un uso indiscriminado en ensayos clínicos y sobre todo, si se fijan en los ensayos clínicos, yo hablo sobre todo de pulmón, que es lo que yo hago, pero si se fijan en los ensayos clínicos, la mayoría son estudios de subanálisis retrospectivos, es decir, que se han hecho una vez que ya el ensayo estaba hecho y por lo tanto no era el endpoint primario llegar a ver ese TMB. La correlación entre las plataformas de tejido y biopsia líquida existen. Obviamente que va a depender mucho del tipo de plataforma que vamos a utilizar, y me refiero a esto con el número de genes de los cuales vamos a buscar, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo calcular un TMB con una plataforma de 76 genes que calcular con una plataforma de 300 genes o más. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir muy superficial en el coverage para poder llegar a calcular estadísticamente ese número. Yo personalmente creo que el TMB puede llegar a ser un biomarcador bueno. De hecho, tenemos aprobado el TMB para otras enfermedades con mayores de 10, pembrolizumab se puede utilizar. Pero creo, en mi punto de vista, es que al día de hoy todavía necesitamos buscar más biomarcadores en inmunoterapia, y que la solución final no va a ser un biomarcador como tenemos en la cabeza el éxito que hemos tenido con las target therapy, sino que vamos a tener que usar un conjunto o un panel de biomarcadores. De hecho, en patología hoy en día se utilizan las plataformas multiplex, donde se pueden ver también poblaciones celulares, se pueden ver diferentes cosas, y no solo el TMB, que en realidad es un número por sí solo, que no está diciendo en realidad lo que queremos saber, que es la característica de las mutaciones, y si esas mutaciones tienen una posibilidad de despertar el sistema inmune presentando neoantígenos. Bien, acá quedan dos preguntas que básicamente apuntan a lo mismo, de Paola Celedón y de Manglio, que es si crees que en algún momento la biopsia líquida podrá reemplazar a la biopsia de tejido para diagnóstico inicial, histológico. Absolutamente, yo pienso que, a ver, el diagnóstico patológico es otra cosa, obviamente que ahí necesitamos la confirmación de tejido y esto no hay cambios, pero sí creo que la biopsia líquida puede ser la primera herramienta que podemos utilizar. De hecho, lo estamos haciendo. Nosotros en mi hospital, por ejemplo, hacemos la determinación doble, tejido y biopsia líquida al mismo tiempo. No solo porque la biopsia líquida nos da un turnaround time que es muy corto y que podemos tener resultados inmediatos y empezar un tratamiento rápidamente, sino también porque podemos capturar una heterogeneidad. Yo cuando hablo con los pacientes les explico, miren, es como tener un trozo de una torta marmolada, que ustedes la conocen bien, estas tortas de chocolate, vainilla y otras cosas que le podamos poner. Si yo le doy un trozo de esa torta que contiene solo el chocolate, la porción de chocolate, usted me va a decir que el 100% de esa torta es chocolate. Pero si yo le doy la masa antes de meterla al horno, usted va a ver que esa torta tiene diferentes componentes que van a hacer que eso no sea un único componente. Y esto es lo que pasa con la biopsia líquida. Poder caracterizar diferentes clones, no solo que ocurren en una fusión, en una situación del tumor propio, sino a nivel del paciente en diferentes sedes tumorales, porque está demostrado con biopsias seriadas en pacientes que podemos tener poblaciones completamente diferentes en el tumor primario o en el tumor metastásico. Por lo tanto, capturar esta heterogeneidad creo que es un factor muy preponderante de la biopsia líquida, y utilizarla como blood first approach. Ya tenemos datos muy robustos. De hecho, el estudio que mostré ahí, el PFAS y otros estudios que estamos haciendo, ahora estamos también utilizando estudios como en neoadjuvancia, como el MARMADE, que es el estudio para ver después de la cirugía si existen en estos pacientes minimal residual disease, y por lo tanto allí va a ser un papel preponderante. En el futuro pienso que biopsia líquida en una zona de conocimiento como es, o de trabajo y de investigación como es el screening. Ayer justamente tuve una charla con la Comisión Europea porque están interesados en esta temática. Hay mucho movimiento de industria y de monopolio para crear un área muy específica, para ir a ocurrir un área muy específica de screening, y creo que la biopsia líquida aquí va a tener un papel preponderante porque no tenemos tejido en ese caso y solo contamos con low dose CT scan en el caso de cáncer de pulmón. Claro.
Bien, acá hay otra pregunta de Samantha Esteves que dice si existe la posibilidad de que haya discordancia entre la biopsia líquida y la histológica. Sí, absolutamente. Nosotros tenemos, mira, les voy a contar un caso para ejemplificar, paciente de 21 años, que eso ya es raro, con un cáncer de pulmón, con una enfermedad bulky muy importante en estadio 3B a nivel torácico. Hacemos una biopsia líquida en esta chica y no sale absolutamente nada, sale una mutación de TP53 que no son realmente patognomónicas de nada, son 60% de los pacientes con cáncer pueden tener TP53 que inclusive puede no ser tumoral, puede ser de hematopoiesis clonal. Volvemos a hacemos en el tiempo, como dije, la biopsia también de tejido normalmente, y en esta biopsia de tejido nos aparece un ROS1 positivo. Es decir, siempre tenemos que considerar la posibilidad de que haya pacientes que no sean SHIDAs, y esto es desconocido el mecanismo por el cual pacientes con alto volumen tumoral no erogan una cantidad suficiente de DNA en la sangre. Podría ser por la técnica, pero están bastante estandarizadas. Si hablamos de una técnica in-house es diferente. Era mayor la prevalencia de esta dicotomía cuando teníamos, por ejemplo, metódicas como la Sanger sequencing, que eran muy pobres en sensibilidad. Pero hoy en día existe una proporción muy, muy baja de pacientes que pueden no ser SHIDAs, que pueden no ser erogadores de DNA y que podemos verlo todavía en la práctica clínica. De hecho, hay algunos, discutíamos esta semana en el Molecular Tumor Board un paciente no fumador con 0 alteraciones a nivel líquido, 0, o sea, nada, y estamos esperando la biopsia de tejido que siempre en estos pacientes tenemos que hacerla porque tiene que ser confirmatoria. En el caso que no haya biopsia de tejido, y esto es importante, hoy en día estamos tratando de mejorar las técnicas de citología. Por lo tanto, lo que se está haciendo hoy en día es buscar de esas pruebas citológicas, hacer una biopsia líquida, hacer un washout de esa citología, y con eso podemos extraer tanto DNA como RNA para hacer una determinación. Y esto ha sido muy exitoso en cáncer de pulmón. Aquí en Mount Sinai tenemos una técnica que está validada justamente, lo discutíamos ayer, y es un approach importante, sobre todo en patologías como cáncer de pulmón, donde el acceso al tejido es muy limitado. Muy bien. Acá tenemos otra consulta de Zaira Arellano. Nos dice, ¿qué tan común es usar análisis de exosomas para el análisis de mutaciones? Bueno, yo ahí he tocado, Zaira, un tema que a mí es muy querido porque yo tengo un laboratorio de exosomas, justamente, trabajo en eso. Hemos hecho el intento y sale muy bien de ver, por ejemplo, lo que nosotros publicamos fue las translocaciones de ALK en exosomas. Creo que se puede hacer, no hay problema. De hecho, podemos ver el RNA sin problema. Podemos ver ADN también, fragmentos del ADN dentro del exosoma. Lo hemos hecho a nivel celular, por ejemplo, en pacientes en células tumorales con resistencia con T790 en EGFR, y nos salían los fragmentos en la Digital Doppler PCR. Pero creo personalmente que el exosoma no va a suplantar los datos tan robustos que tenemos de biopsia líquida con ctDNA. ¿Por qué? Porque exosoma es muy difícil de tener una estandarización del aislamiento. Muchos laboratorios utilizan kits, los kits no son muy buenos. Nosotros utilizamos ultracentrifugación y con eso aún así tenemos que mejorar la técnica. Hemos mejorado la técnica adicionando pasos que son in-house, por lo tanto es muy difícil. ¿Cuál es el valor que yo creo que tiene el exosoma? El exosoma puede explicar muchísimos procesos biológicos. No nos olvidemos que la principal función del exosoma es el crosstalk, la comunicación entre células. Y hemos visto, de hecho, hemos mandado ahora a publicación también como biomarca. Primero habíamos publicado datos de cómo entra el exosoma realmente en la célula. Hemos hecho unos vídeos que son bastante interesantes. Si los quieren ver, están publicados en Scientific Reports. Pongan Rolfo Motion y van a ver el paper. Y los vídeos están al final. Son muy interesantes ver porque se creía que entraban por pinocitosis. Hoy vemos que entran por unos brazos de actina que les extiende la célula. Es muy interesante ver eso. Lo que sí hemos publicado ahora, que hemos mandado a publicación, es demostrar el PD-L1, porque a nivel de la biopsia líquida no podemos tener información del PD-L1 con ctDNA, porque es un marcador de membrana. Por lo tanto,
los únicos datos que había eran de CTC, que también eran muy difíciles de calcular. Nosotros hemos hecho el exosoma, el PD-L1 exosomial, y de allí nos hemos dedicado a la dinámica de este exosoma PD-L1, y nos ha dado un valor predictivo muy importante para inmunoterapia. Por lo tanto, lo asociamos también a esto con una radiómica para mejorar el modelo predictivo, y la verdad que nos sale muy interesante, y espero que cuando esté la publicación la puedan leer, porque es un paso extra en la búsqueda de biomarcadores en inmunoterapia. Qué interesante, vamos a estar muy atentos a tu publicación. Acá aparece otra pregunta de Manglio, dice, en el contexto de enfermedad mínima residual en pacientes, ¿qué mutaciones se buscan en la biopsia líquida? Y si es necesario secuenciar el tejido tumoral y buscar esas mutaciones en la biopsia líquida. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha cometido hasta hace un tiempo atrás, en un muy corto tiempo atrás, y lo siguen haciendo algunas compañías, cometido un error que es la aproximación hacia el screening y a la minimal residual disease con la misma tecnología, teniendo en cuenta los mismos pasos. Estamos hablando de dos situaciones diferentes, y el hecho que Manglio dice del tejido es muy importante, porque no hay que olvidarse que cuando hablamos de minimal residual disease tenemos una información muy valuable o valuable, que es la parte del tejido, ¿no? Entonces, lo que se están haciendo hoy en día son mutaciones truncales, algunas compañías hacen eso a nivel del tejido, y luego cuando ya el tejido ha sido removido y no tenemos ya enfermedad visible, buscar esas mutaciones truncales en biopsia líquida. El screening es completamente diferente, porque ahí no hay tejido y no podemos buscarlo, entonces el tejido aparece después, entonces tiene que ser de confirmación. Los datos que hay ahora de screening se basan en diferentes técnicas, CTCs, ctDNA, inclusive se está viendo proteómica. Nosotros habíamos publicado unos datos con un grupo de Canadá sobre la proteómica también para discernir nódulos en estadios iniciales. Es decir, que hay que concentrarse en dos técnicas completamente, o dos aproximaciones completamente diferentes para estos escenarios que son completamente diferentes. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿hay alguna indicación en los resultados de perfilamiento que puedan indicar transformación a small cell en progresión de cáncer de pulmón no microcítico? Sí, hay datos. Obviamente la biopsia tiene que ser confirmatoria, la biopsia de tejido es confirmatoria de esta situación, pero más allá del comportamiento, ¿no?, de una small cell lung cancer de transformación, son enfermedades muy agresivas, en las cuales vemos realmente una progresión muy rápida del paciente. Pero a nivel de la biopsia líquida, hay algunos componentes como pueden ser genes, como pueden ser el retinoblastoma 1, o la aparición o desaparición de retinoblastoma 1 y de TP53, podrían indicar indirectamente que estamos ante una transformación. No nos olvidemos que no hay, la de small cell lung cancer es una parte de las transformaciones. También cuando sospechemos una progresión y no encontramos ningún mecanismo de resistencia en biopsia líquida que nos explique esa progresión, también tengamos en cuenta que existe la progresión hacia otras histologías como escamoso, pleomórfico. Por lo tanto, también si podemos tener biopsia, aquí va a ser muy interesante. Perfecto. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho por haberte conectado, por estas respuestas tan importantes que nos das, y te liberamos para que disfrutes de tu sábado en el parque. Antes que mi hijo se despierte, que tengo que volver a la casa antes que el hijo se despierte, porque tengo un niño de 3 años y le he prometido a mi mujer que le iba a comprar una croissant antes de ir, entonces ya terminando la vuelta ahora me paso por la panadería y me voy allí. No, les agradezco a ustedes por esta oportunidad, ¿no?, de acercar lo que es la biología molecular. Yo pienso que esto tiene que ser, en este momento tenemos que enfatizar mucho como médicos y como comunidad científica la necesidad de esto, porque lamentablemente, y esto lo escribí en un editorial que hice hace un tiempo sobre ENTRAC, el Lancet Oncology, sobre la necesidad de buscar estos biomarcadores, ¿no? Es como tener un diamante en bruto y no poderlo usar, o como tener un Ferrari estacionado en un garaje sin licencia de conducir, porque fármacos espectaculares con respuestas espectaculares que pueden cambiar. Yo tengo pacientes con EGFR, con AL, que están viviendo durante años
mejorando su tratamiento de acuerdo a sus mecanismos de resistencia, y hoy en día el porcentaje de pacientes que son testeados es muy poco. Obviamente aquí hay mucho que hacer y esto es un llamado para Latinoamérica, los grupos de advocacy son muy importantes, porque las compañías y los médicos podemos empujar, pero si los pacientes son los que se quejan, realmente son los gobiernos los que van a cambiar las políticas, y por lo tanto el reembolso de todo esto tiene que estar contemplado. Entonces, en su medio traten de eduquen a los residentes jóvenes a este cambio. Es un cambio generacional, donde van a ver ustedes, lo veo yo todos los días, hay patólogos todavía, morfólogos que no tienen idea de la oncología molecular, lo mismo pasa con oncólogos, y el peor ejemplo que podemos dar es que las nuevas generaciones crezcan, y lo he visto, con este tipo de mentalidad. Por lo tanto, a cambiar el chip, que esto es una nueva era. Yo lo cambié, y esto es una anécdota, lo cambié cuando estaba en Italia haciendo la especialidad. Tuve la oportunidad de trabajar en sarcomas y de participar en los ensayos de fase 1 como residente de Glivec, en aquel momento, que eran los de GIST, ¿no? Y entonces ver pacientes que tenían una enfermedad que el periodo de sobrevida eran 2 meses, y hacer un efecto Lazarus y volver a una nueva vida, la verdad que ha sido algo que me cambió el chip, y desde ahí me dediqué a esto. Pero es algo que tienen que por favor empujar, y estamos abiertos a colaboraciones. Si alguien quiere colaborar con nosotros en nuestros ensayos, yo lo hago con Colombia, con México, con Argentina, o sea que estoy más que contento. Tienen mi mail y no duden en comunicarse. Muchas gracias. Bueno, qué bueno, gracias, Cristian. Te llegan un montón de felicitaciones que seguro no podés ver desde el móvil, pero todos te felicitan por tu excelente charla y por el espacio también para compartir estas respuestas. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Buen sábado. Igualmente. Adiós. Dios, Sandra. Te dejamos, Bueno, Sandra, que es el cierre. Listo. Entonces, mucho agradecimiento a ti, Romina, al doctor Rolfo, por conectarse finalmente, y a todos los participantes del curso por haber tenido tanta participación en las preguntas y tanta atención durante la sesión. Les agradecemos y los invitamos a la siguiente charla, que será el siguiente viernes. Un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Adiós.